La ayuda de la Iglesia y sus sacramentos. Segunda parte. Aunque los países pasen por etapas aparentemente antirreligiosas, porque sus habitantes parezcan o sean contrarios a estas enseñanzas, no significa que no haya una gran mayoría que las necesite, por no decir que quizás esos contrarios sean los más atrasados de la clase y haya que tener más comprensión con ellos. Todo ser humano se siente impelido de alguna manera a superarse a sí mismo moral e intelectualmente desde su corazón. Lo que ocurre a menudo es que esas almas renacen en una familia, raza, país o karma que hace que en esa vida no se interesen por la religión y si, por ejemplo, las políticas contrarias o por hechos similares. Hay personas que no se interesan para nada en toda su vida por la religión. Quizás en una vida una persona se haga antirreligiosa y no quiera o no sepa valorar la ayuda que las religiones dan a los necesitados y buscadores desde el punto de vista material, moral y espiritual. Pero en otra vida tendrán que valorarlo porque tendrán que contactar con alguna de ellas. Todos a través de nuestra evolución contactamos. Llamémosle hoy religiones, sectas, escuelas o como queramos llamarle. Pero algo de lo que sean las enseñanzas, de lo que hemos dicho siempre, religiones siempre llevan consigo. Hablo del aspecto más positivo y elevado del ser humano, lo que está relacionado con el corazón y con la conciencia. Por consiguiente, todos hemos pasado por etapas en las que fuimos guiados, quizás hace muchísimos años, quizás por brujos, chamanes, sacerdotes y similares que adoraban, pues yo que sé, desde el sol hasta cualquier otra cosa, como por ejemplo ya en otros tiempos a Dios mismo, pasando después por alabar a un Dios cruel, como se menciona en el Antiguo Testamento, a un Dios que incluso hacía la guerra o castigaba a sus propios hijos con plagas y catástrofes, etcétera, para terminar por último pues en una religión donde se adora a un Dios de amor o en contacto con alguna escuela teosófica o filosófica que satisfaga más a la mente que al corazón, pero que también sea una ayuda espiritual. Por esos senderos hemos andado o andamos todos. Las religiones, así como las escuelas filosóficas y de misterios, parten todas de un mismo tronco en común que se denomina sabiduría divina. Y es esta sabiduría de los guías de la humanidad la que se manifiesta de diferentes formas, pero de tal manera que, cuando se llega a determinado nivel de comprensión y de conocimiento, se puede pertenecer al grupo de los discípulos más directos, donde se reciben otras enseñanzas superiores. Estos son los llamados iniciados en los misterios. Y eso se sabe que existió en la India, en Egipto, en Grecia o en Persia, donde se hacían iniciados en los misterios de Mitras, de Orfeo, de Luises, Samotracia, entre otros. Hoy todavía hay movimientos, sociedades, etcétera, que representan esta sabiduría, esos discípulos, iniciados o maestros. Y ahora mismo me viene a la cabeza la masonería, por ejemplo, y órdenes de misterios otras que hay representadas por fraternidades. También ha habido escuelas como la pitagórica o la neoplatónica y otras, pero todas ellas han estado relacionadas con la divinidad, o sea, con Dios. Y todas han enseñado en secreto hechos que incluso han estado relacionados con el más allá. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de la existencia de los misterios. Pero desde los primeros tiempos de la Iglesia cristiana hasta hace pocos siglos, se ha iniciado a muchas personas en los misterios menores o en el misticismo.
Discípulos directos de Cristo, así como otros como Orígenes, dejaron muchos escritos respecto a la enseñanza esotérica y mística que recibían algunos discípulos para ser iniciados. Estamos hablando de la gnosis. El mismo Cristo aconsejaba no dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos, refiriéndose a que hay una enseñanza oculta que no se debe dar al vulgo, a los profanos. Sin embargo, Cristo sí dejó unos ritos de gran utilidad para todo creyente. Estos son los llamados sacramentos. En sus orígenes, el cristianismo enseñaba el significado de sus 7 sacramentos y lo hacía a través de los padres de la Iglesia hacia sus discípulos. Actualmente, y desde hace ya siglos, como parece ser que a la Iglesia no le interesa investigar sus orígenes y su verdadera enseñanza, y solo se preocupa de formar hombres buenos, hoy ya nada se sabe del verdadero significado de dichos sacramentos, y casi nadie se interesa por ellos, excepto por los del bautismo, la comunión y el matrimonio. En algún caso todavía la extrema unción. Todos los sacramentos son de gran ayuda para los que los reciben o para los asistentes, sea desde el punto de vista exotérico o esotérico, es decir, desde el punto de vista de lo ceremonial o de lo oculto que intentaré explicar aquí en algún grado. Lo ceremonial es, por ejemplo, la Eucaristía. Las personas que asisten a la Eucaristía, como son la mayoría de ellos, sin ningún conocimiento oculto de nada. Lo oculto es el conocimiento que algunas personas que por su desarrollo individual, su propia evolución espiritual, les ha llegado a adquirir un conocimiento oculto y saben que detrás de esa ceremonia, de esos mantras, de esos poderes que tienen ciertas palabras, o está ocurriendo algo muy importante que la mayoría de los asistentes no saben, y ellos sí. Los sacramentos tienen 2 aspectos que, de forma similar a lo que ocurre con la enseñanza de Cristo, tratan de lo siguiente. El primero trata de la ceremonia exotérica que se realiza a modo de una representación, empleando cosas materiales concretas para que se graben más fácilmente en la mente de los asistentes. Y el segundo aspecto, que no trata de la imagen, sino con la verdad que comunica a través de la palabra y con la intención de que también quede grabada como un cuadro viviente. Precisamente este segundo aspecto tiene relación con uno de los 7 sacramentos llamados del orden, el orden sacerdotal, sin el cual sería poco efectivo. Los sacramentos relacionan el mundo físico y a la persona con los mundos invisibles o superiores. Y como la religión cristiana es la última y más elevada, y fue creada para que toda la humanidad se sirva de ella, también Cristo pensó en la manera en que cada individuo que entra en la Iglesia por medio del bautismo reciba toda una serie de bienes espirituales a través de los sacramentos mientras siga practicando las enseñanzas de Él, o sea, de Cristo. Se sabe que Cristo dejó como sacramentos el bautismo y la Eucaristía, pero, en mi opinión, los otros sacramentos fueron creados después. Por un lado, por los padres del cristianismo y por otro, por otros iniciados clarividentes que podían ver y experimentar cómo la energía espiritual de los mundos superiores y de Cristo descendía si era invocada como debe de ser, con ciertas palabras de poder. La energía espiritual es siempre la misma como la luz blanca, pero dependiendo de cómo y para qué se invoque, se transformará y hará su función en el mundo físico.
Lo único que hace falta es el mecanismo o medio por el cual el sacramento tenga efectividad, y ese medio eran los discípulos o iniciados que crearon después el orden sacerdotal, para que los sacerdotes y obispos recibieran el poder de invocación mencionado a través de la ceremonia y de la palabra. Esto, como es lógico, se hacía si eran aptos para ello, claro. Pasados varios siglos después de la muerte de Cristo, se fue olvidando, vamos a decirlo así, parte de su enseñanza oculta, y sólo quedó la enseñanza para el vulgo. Y algo similar ocurrió con los sacramentos, porque fueron y son practicados por personas que no tienen el poder, o sea, no fueron ordenados. Hoy hay personas que no han sido ordenados, no tienen ese poder, entre comillas, y sin embargo están actuando como si fueran curas y como si tuvieran el poder. El poder ha sido otorgado de obispos a sacerdotes desde el origen del cristianismo y desde la creación del sacramento del orden. Y ahí se incluye la Iglesia ortodoxa, romana, anglicana y católica. Cualquier persona de cualquier religión creada por el hombre puede hacer esa ceremonia o representación de la que hablábamos antes, pero no tendrá ese segundo aspecto oculto representado por el poder de la palabra y de la invocación de un obispo o de un sacerdote ordenado. Yo he visto cuando yo era catequista, compañeros míos, alguno de ellos daba la comunión. Eso es totalmente impropio y no conlleva nada especial como cuando lo da el sacerdote. Es cierto que algunos representantes de esas iglesias se han desviado de su compromiso. Un compromiso, por ejemplo, estoy hablando de representantes de la iglesia como por ejemplo un cura. Algunos de ellos se han desviado de su compromiso. Por otro lado, yo me atrevería a afirmar que está predestinado antes de nacer para ello, claro. Como todas las cosas más importantes de nuestras vidas están ya predestinadas. No todas, como es lógico. Y si se han apartado de ese compromiso, pues ya no lo representan. Como imagen, las enseñanzas de Cristo principalmente. Sin embargo, si hacen los sacramentos de acuerdo a cómo fueron enseñados, tendrán el mismo efecto, precisamente porque han sido ordenados y tienen ese poder. Evidentemente, si el sacerdote u obispo tuviera el conocimiento oculto o incluso la clarividencia necesaria, los resultados del sacramento serían mucho más efectivos con respecto a las personas que tienen delante cuando ofician. También es muy posible que cuando un representante de la Iglesia la abandona o reniega de ella y vive en el pecado, como cualquier otro, como cualquier persona, pues pierda el poder que le fue dado. Aquí yo no lo sé exactamente, pero sería lo más lógico. A esto hay que añadir que cuando una persona asiste a una ceremonia sacramental o la solicita, como en el caso de la extremaunción, con conocimiento de causa y colabora, también recibe más beneficios que aquel que es ignorante de todo y que no pone interés en recibirlo. Por consiguiente, los 7 sacramentos son una ayuda para los cristianos desde que se afilian a la Iglesia y reciben el bautismo hasta que dejan este mundo y reciben la extremaunción. Cada vez que participan en los sacramentos aumenta el beneficio de la gracia interna de Cristo que se otorga con el bautismo y se consagra con la confirmación y después con la comunión. Aunque no tengo intención de hablar de la filosofía oculta respecto a todo esto, no me queda más remedio que aclarar algunos hechos por ese medio, a pesar de que algunos lectores no lo crean. La Iglesia menciona diferentes jerarquías superiores al hombre,
y las llama dominaciones, potestades, tronos, principados, arcángeles, ángeles, etc. Da un total, si no recuerdo mal, de 10 nombres. Le falta 2 que la filosofía oculta sí los tiene. Son 12 jerarquías. La filosofía oculta también la reconoce, aun en algún caso lo hace por otro nombre. Pues bien, de esas jerarquías, las 2 inmediatamente por encima del hombre, que son los ángeles y los arcángeles, son los que mayormente colaboran con las ceremonias de las iglesias cristianas y por tanto con los sacramentos. La vida y la forma del ser humano y de los reinos de la naturaleza no podrían existir sin su ayuda. Es más, no habría evolución física ni espiritual durante la vida ni después de la muerte sin su ayuda y sin su labor. Así, en los sacramentos cristianos colaboran principalmente los ángeles, distribuyendo la energía espiritual o en particular, como es el caso del bautismo, de la Eucaristía o de la extrema unción. Hay no recuerdo si era obispo, arzobispo, algo así, de la Iglesia Anglicana, perteneció a la Sociedad Teosófica Clarividente y escribió un libro detallando todo lo que él percibía, primero por estar en ese mundo, en esa religión, y segundo por su clarividencia. Las energías que se mueven cuando se hace, por ejemplo, la Eucaristía. Las entidades que se mueven ahí, qué es lo que hacen, qué se invoca, qué desciende, cómo llega a los asistentes, es muy interesante. Sabemos que una imagen percibida por nuestros ojos puede causarnos náuseas, o que un sonido puede hacernos sentir miedo y ponernos incluso el vello de punta, y que en general todo lo que perciben los sentidos nos afecta, para bien o para mal, armónica o desarmónicamente, según nuestro desarrollo, nuestra sensibilidad, el poder mental, etc. Los sacramentos conceden espiritualidad, sensibilizan nuestros cuerpos y favorecen la armonía y el equilibrio emocional y mental cuanto más pongamos de nuestra parte y cuanto más devotos seamos. Y eso se consigue en cada ceremonia con cada palabra de poder o acto simbólico que esconde una manipulación de la energía que desciende y que los seres angélicos manejan. Los sonidos, las repeticiones, los cantos, las oraciones y ciertos actos, como por ejemplo el alzamiento de la hostia consagrada en un momento dado de la Eucaristía, pues todo esto son invocaciones y órdenes para que la energía espiritual cumpla su función sobre los asistentes. El ser humano no es el cuerpo físico. Este es solo la forma visible, pero dentro de él está la vida. El aspecto emocional, de deseos, está la mente, el alma o espíritu que se manifiesta como voluntad por encima de todo lo demás. Nosotros no somos el cuerpo físico, pero tenemos todo eso, una vida, deseos, emociones, sentimientos, en la mente para razonar, pero por encima de todo eso tenemos la consciencia y la voluntad, que son las dos expresiones principales del verdadero espíritu, del verdadero yo. Pues bien, cuanto más control se tenga sobre esos cuerpos para que estén en armonía, mejores resultados obtendremos cuando asistamos a una ceremonia o recibamos un sacramento. ¿Y cuál es la manera de conseguir esa armonía interna? Pues no es otra que siguiendo las enseñanzas de Cristo, que es como nos hacemos merecedores de su gracia. La Iglesia no debe rechazar a quien busque su desarrollo interno, ni nada parecido. Su papel es de mediadora, para que quien busque algo especial reciba la ayuda correspondiente.
El papel más objetivo y concreto de la Iglesia es despertar la fe y la esperanza. Y la nota clave que identifica a la Iglesia bien podría ser fraternidad y amor. Bien, después de esta explicación, vamos a pasar ahora a analizar, por tanto, los sacramentos, haciendo más hincapié en los que normalmente más se practican por la sociedad, por la mayoría de las personas. Comenzamos entonces por el bautismo. En los primeros tiempos del cristianismo, el bautismo se efectuaba sumergiendo todo el cuerpo de los neófitos en una fuente cuya agua había sido convenientemente tratada y bendecida para que cumpliera su función de purificación, protección y de ayuda contra las influencias negativas. Sin profundizar mucho las enseñanzas ocultas que he estudiado, diré que los cuerpos invisibles superiores tienen unos vórtices o chakras que se trabajan en el bautismo por medio del ritual, que es la señal de la cruz en diferentes partes del cuerpo, del propio bautismo y las palabras de poder que utiliza el sacerdote. Ese es el ritual. Y eso afecta, como digo, a esos chakras. De esta forma, la persona queda protegida contra ciertas influencias y queda marcada como cristiana para toda su vida. Naturalmente que los practicantes renuevan el compromiso y la influencia espiritual sobre sus cuerpos cuando hacen la señal de la cruz con agua bendita en las iglesias y durante las ceremonias. Para que el agua bendita tenga el poder de purificar y proteger, debe estar bendecida por alguien que tenga el sacramento del orden sacerdotal, o sea, por alguien que haya sido ordenado, y que con el poder de la palabra también haya dicho la oración o mantra correspondiente, como así está escrito en los rituales antiguos de la Iglesia. Los mantras y los signos sobre el agua potencian la vida del espíritu e influye sobre la vibración de los diferentes cuerpos para que estén más en armonía con la energía crística y más protegido contra las influencias negativas de los mundos suprafísicos, de los mundos espirituales. Antiguamente se practicaba el bautismo cuando la persona ya era adulta y cuando había alcanzado cierta preparación. Actualmente el bautismo casi se considera más una preparación para el sacramento de la confirmación, por el hecho de que a la edad de la confirmación ya se es más razonable. Veamos ahora el sacramento de la confirmación. Como la palabra indica, este sacramento confirma el beneficio del bautismo, o mejor dicho, fortalece los vínculos entre los cuerpos de la persona y los mundos superiores para que el individuo se sienta más protegido de ahí en adelante. El orden sacerdotal confiere cierto poder a los sacerdotes para que sean medios para ayudar espiritualmente a las personas y para que puedan distribuir la energía espiritual procedente de los mundos superiores. Sabiendo esto, pues, es lógico que un obispo tenga mucho más poder que el sacerdote y que pueda trabajar con otras energías superiores, puesto que en su consagración así quedó establecido. Por tanto, cuando el obispo impone sus manos y cuando más tarde hace la señal de la cruz en la frente, diciendo sus correspondientes palabras de poder, lo que está haciendo es invocar una fuerza que fortalezca la unión entre la personalidad y los aspectos superiores que forman el espíritu. Evidentemente, y como ocurría antiguamente con el bautismo, el aspirante a la confirmación debe estudiar y prepararse para estar lo más en armonía posible con la vibración de las enseñanzas de Cristo.
El sacramento de la Eucaristía. Dentro de la simbología que hay en la Biblia, en los sacramentos y en la Eucaristía, hay que destacar el significado de la obra de Cristo, el Hijo de Dios encarnado para que el hombre encuentre la salvación y la vida eterna. Esto es una verdad, tanto desde el punto de vista exotérico como del esotérico. Y eso se podría explicar analizando el sacramento de la Eucaristía desde cualquier punto de vista. Sin profundizar mucho en las enseñanzas ocultas dadas por clarividentes, como por ejemplo este señor de la Sociedad Teosófica llamado Leadbeater, sin profundizar en las enseñanzas ocultas, porque bueno, nos ocuparía muchísimas páginas hablar sobre todo esto. Diré que lo mismo que la luz divina se manifiesta en el mundo físico a través del sol para que éste dé vida a todo ser viviente, también lo hace Cristo respecto a los alimentos, dando su vida cósmicamente para su transubstanciación. Así, Cristo convierte los alimentos en su propio cuerpo y sangre, porque están unidos a su propia vida divina, lo mismo que están unidos nuestro cuerpo y sangre a nuestra alma. Yo entiendo que para esto, para quien no sabe nada de filosofía oculta, le costará. Nosotros tenemos un cuerpo que es carne y sangre, es el aspecto físico, pero este cuerpo físico no deja de ser materia como cualquier otra. Está compuesto de átomos como cualquier otra materia. Lo que nos hace humanos es esa alma, ese espíritu, que se manifiesta y nos da la vida a través de un canal que hay, una comunicación que hay. Y esa comunicación es la que también tiene Cristo con respecto al planeta Tierra y a la humanidad. De esta forma, en el rito del sacramento se forma una comunión entre el hombre y Dios. La Eucaristía simboliza el eterno sacrificio de Cristo dando su vida por nosotros, y su arquetipo se representa físicamente todos los días en las iglesias para beneficio de los asistentes visibles e invisibles que están también. La primera epístola, creo que era la primera a los Corintios, capítulo 2, versículos del 23 al 30 aproximadamente, se dice lo mismo que en la misa, pero algo más ampliado, donde Cristo nos dice que el pan es su cuerpo y el vino su sangre, y que cuando lo consumamos lo hagamos en conmemoración suya para mostrar su sacrificio y muerte por nosotros. Así está escrito. Como he dicho, Cristo nace y muere cada año cósmicamente para que tengamos alimento. Es decir, sus rayos de vida descienden en otoño para nacer, simbólicamente, claro, en Navidad. Esos rayos fecundan el planeta en invierno. Lo fecundan. Causan su efecto, o sea, todo florece y los animales se reproducen en primavera. Y esa vida asciende de nuevo en verano para preparar un nuevo descenso al siguiente año. Ese es el esquema de la vida de Cristo en su misión anual. Pero esas palabras de Cristo también significan que quien no sepa aprovechar su influencia espiritual anual, que también viene desde los mundos invisibles y espirituales, quien no aproveche esa influencia espiritual anual está pecando como quien come sin dar gracias a Dios por los alimentos. Esto hay que entenderlo, no quiere decir que a la hora de comer tengamos que rezar o pedir o decir de palabra gracias a Dios, simplemente tener un estado de conciencia sabiendo que todo el planeta
la humanidad que existe en este planeta está existiendo, está evolucionando y tiene una vida gracias a Dios, y que ahora mismo está desarrollando su poder, por decirlo así, sus poderes internos también gracias a Cristo, a la influencia anual de Cristo por su aspecto espiritual y en los alimentos respecto a su vida. Por tanto, el planeta Tierra representa su cuerpo y su sangre, y así será hasta su vuelta o hasta su instauración de ese reino que, como está escrito, se debe formar. Bien, aquí terminamos la segunda parte de esta ayuda de la Iglesia y sus sacramentos.